Gloria a Dios. Reiteramos en esta ocasión Lucas capítulo 10 versos 25 al 35. Posiblemente lleguemos al 37. Bajo el título Salvación, amor al prójimo y reino de Dios. Salvación, amor al prójimo y reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura de esta manera: y aquí un doctor de la ley se levantó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él entonces le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le digo: rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó y al verlo fue movido a compasión. Y allegándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que llegó a ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos en esta noche. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre precioso y maravilloso. Tu nombre en el cual hay salvación, hay vida eterna. Señor, en el cual hay restauración, hay sanidad. En esta hora, Señor, agradecemos por el privilegio de compartir tu palabra y oramos, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales y que tú desde los cielos, Señor, que tu presencia tome control absoluto, Señor, de toda cosa que va a ser dicha. Oramos, Dios, que si algún ejemplo habrá de usarse, que sea puesto por tu Espíritu, Señor, y que nos concedas entendimiento, y que si es tu voluntad, haya salvación en esta noche en alguno de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Salvación, amor al prójimo y reino de Dios. Fíjense, mis amados, este pasaje me impactó producto de algo que estaba leyendo, y inmediatamente, acto inmediato, pues me di cuenta que lo que vamos a tratar esta noche es como si fuera algo local, ciertamente, por causa de precisamente el anuncio previo que hicimos del Ministerio de Predicación en las escuelas, y lo que tiene que ver también con los hogares luz. Y usted se va a dar cuenta por qué. O sea, luego que noté el pasaje, luego que vi las cosas, es como si yo lo hubiera determinado previamente, y no fue así. Es algo más bien, es una diosidencia lo que tenemos aquí presente. El pasaje establece claramente un contexto que, bueno, de hecho, en otro lugar de la Escritura tenemos una parte similar y que luego la vamos a tratar. Dice de esta manera, dice que un doctor de la ley se levantó para tentarlo, y entonces en esa tentación le hizo una pregunta al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese que lo primero que plantea este caballero, lo primero que plantea el doctor de la ley, este fariseo, es la salvación mediante las obras. Es lo primero que él plantea. O sea, la pregunta del caballero está clara en el sentido, y dice el texto que es para tentarlo. Cuando yo me puse a trabajar en el asunto, ¿por qué para tentarlo? Me di cuenta que es que en el trasfondo de la conversación, en el contexto de la conversación, da la impresión de que él tiene cierta malicia en las preguntas que le hace al Señor. Y es así. Nos vamos a dar cuenta que hay cierta malicia en cómo él trata las cosas. Porque fíjese que esta es una interpelación pública, y la pregunta es como queriendo ver dónde está el corazón de Jesús, qué tanto él sabe de la ley. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo primero, reitero, es que él está estableciendo salvación por obras. Y todos aquí sabemos que Jesús vino a establecer la salvación por la gracia, por la fe en su nombre. Amén. O sea, imagínese usted hacerle una pregunta como esta al hombre que viene a establecer la salvación por la gracia.
en su propia muerte, en su propia sangre. O sea, una cosa, ciertamente una tentación. ¿Por qué, amados? Porque en el momento que Jesús se equivocare y dijera una cosa que no fuera lo que la ley decía, él iba a tener un problema. Recuérdense que a Jesús finalmente dicen que erró de muerte porque él dijo que era hijo de Dios. Y por lo tanto se estaba haciendo Dios mismo. Amén. En esa ascendencia que se produce. Y en este caso, gente experta en la ley es quien le pregunta, como este doctor de la ley, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, la respuesta del Señor, dos cosas. Una, habla de salvación por obras. Y dos, habla de heredarla, habla de recibirla, pero finalmente recibirla a cambio de algo que tú haces. La respuesta del Señor no se dejó esperar. Y ahí viene y le dice lo siguiente: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees que dice en la ley? Entonces ahí es que nos vamos a Marcos 12. Y en Marcos capítulo 12 nos dice claramente que está escrito en la ley, aunque también está aquí. La respuesta de él fue: bueno, en la ley está escrito, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que el hombre tiene respuesta a la pregunta de Jesús. Fíjese que él estaba bien ubicado, ciertamente, y que no descansa. Él no descansa porque luego él vuelve y hace otra interpelación. Y vamos a Marcos 12, los versos 28 al 34. Y aquí nos dice algo bien interesante. Dice que uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjese que son preguntas diferentes, ¿sí o no? ¿Qué haré para recibir la vida eterna? ¿Y cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta de Jesús fue: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el Señor le dio una ñapa, le dijo: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Y oigan las palabras del escriba. Y el escriba le dijo: maestro. Aquí un escriba, aquí un maestro de la ley. Aquí un escriba, oiga bien, reitero, le digo: maestro, bien dices, en verdad que uno solo es y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjese que en ese pasaje de Lucas que nos ocupa, mis amados, como algo paralelo a esta verdad, el Señor le dijo algo a ese hombre que a mí me inquietó mucho, y fue que le dijo: no estás muy lejos del reino de Dios. Frente a su asentimiento, la respuesta del Señor fue: no estás muy lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque él asiente en lo que el Señor dice, básicamente, y dice que amar al prójimo como a sí mismo y a Dios con todas sus fuerzas vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Lo doy a entender? O sea, este hombre, este escriba de Lucas, de Marcos 12, este hombre hace ¿cuál sería la palabra? Hace una declaración, producto lógicamente de lo que hay en su corazón, donde él llega a la evaluación de que el amar a Dios con toda su mente, todo su entendimiento y todas sus fuerzas, y amar al prójimo, vale más que todos los sacrificios y los holocaustos. Y el Señor entonces le dice: wow, no estás muy lejos del reino, porque tú te has dado cuenta que los holocaustos y sacrificios no son los que te acercan a Dios, sino el amor a Dios y el demostrar eficazmente el amor al prójimo. Habiendo hablado nosotros recientemente de lo que tiene que ver con el hecho de que somos una familia, amados, en las familias una de las cosas que hay que evidenciar es el amor al prójimo. Pero eso no se queda ahí, porque nos limitaríamos mucho si decimos que solamente en las familias. No, para nada. Usted verá dónde llega esto. Entonces fíjese qué diferencia entre uno y otro de los pasajes, mis amados. ¿Cuál es la reacción del Señor en uno y otro caso? Porque a este le digo simplemente: óyeme, has respondido rectamente, haz eso y vas a hallar la vida eterna, vas a vivir. Hazlo. Y cuando dice haz esto y vivirás,
leía que el verbo que aparece ahí es un verbo de presente de continuación. O sea, no es lo hice un día y voy para el cielo, sino hacerlo de manera continua. ¿Qué dice la Escritura? Que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué significa eso? ¿Y quiénes van a perseverar? Los salvos. Porque todo el que se cansa en el camino y deja de perseverar en el bien hacer, lo que demostró es que no conoció al Señor. Amén, amados. Amén, amados. ¿Entendemos eso? O sea, fíjese que es un asunto de ese presente continuo. El que persevere, como dice el texto, de que, bueno, a todo aquel que ame al Señor no se perderá. Todo aquel que cree en Él, que cree como continuamente. Continuamente. Amén, amados. Ahora fíjense lo siguiente, porque esta es la primera parte de la conversación. Esta es la primera parte de la conversación. Con esas dos conclusiones, a uno diciéndole, haz lo que me estás diciendo y vas a vivir rectamente. El Señor sabía que este maestro de la ley, mis amados, como que el hombre necesitaba cierta práctica del amor de Dios al prójimo y al prójimo. ¿Por qué? Porque el reto del Señor fue, ya que tú sabes tanto, hazlo y te va a ir bien. Amén. Sin embargo, al otro, al escriba, lo que le dice es, óyeme, no estás tan lejos del reino. Tú estás como claro en el hecho de que el asunto no es qué yo voy a hacer para alcanzar la vida eterna. Usted y yo sabemos que entre las personas que no son creyentes, el diablo tiene una mentira. Hoy la mentira es, no, yo no robo, yo no mato, mire, yo ni bebo, yo no voy a discoteca, yo no fumo. Y al que yo no le hago un bien, tampoco le hago un mal. Usted sabe que esa mentira está en el reino, en las mentes de las personas que no tienen a Jesús, por lo menos una parte de ellas, que entienden que los sacrificios y holocaustos son los que van a agradar a Dios. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? Porque esos son sacrificios y holocaustos, hermano. Si yo le digo a usted que mucha gente pudiera pasarse la vida escondiendo que fuma, ¿usted dirá cómo? Sí, evangélicos. Y hay otros que esconden que mienten. Hay otros que esconden sus malos pensamientos. Pero que no es el pecado que nos manda al infierno. Es no haber creído en Jesús como Señor y Salvador personal. Nosotros no seremos perfeccionados mientras no nos encontremos cara a cara con Jesús. La perfección viene a nuestras vidas cuando Jesús viene a nuestras vidas. Amén, amados. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Justificando el pecado? No. Diciéndole a usted que nadie va a ser perfecto, porque no es la perfección lo que nos lleva al cielo, sino la fe en Cristo Jesús, el cual conoce nuestros corazones y sabe que como seres humanos pecaremos. Él sabe eso. Amén. Fíjese, la diferencia entre estos dos caballeros es muy clara. A este le están diciendo, tú quieres dar la vida eterna. Pues haz lo que dice la ley y vivirás. Tira para adelante a ver si es posible que tú hagas eso. Ahora, si lo haces, tú vas a vivir. ¿Por qué? Porque la ley decía, el que haga esto, vivirá por ello. Amén, amados. El pago de la ley. Ahora ve lo siguiente. La conversación en ese primer tramo manifiesta en la malicia que tiene este hombre. ¿Por qué? Porque el Señor le responde diciéndole claramente, con su propia respuesta, le responde diciéndole, bueno, tú tienes dos cosas primordiales, amar al Señor con todo tu Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Perfecto. La respuesta estuvo bien. Y entonces dice el texto que él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ok, yo puedo amar a Dios con todo mi corazón. Puedo amar a Dios con toda mi mente, con todo mi entendimiento, con todas mis fuerzas. Yo me imagino al caballero pensando, esa parte yo la cumplo. Ahí yo estoy bien. Ahora bien, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién es que debo mostrarle amor? Amado, decirle eso a un maestro de la ley, es una cosa seria. ¿Por qué? Porque ellos, el comportamiento que vemos en la parábola del samaritano, hermanos, del buen samaritano, es lo que describe lo que sería el comportamiento del sacerdote frente a situaciones donde él se vería involucrado. La ley prohibía que usted se contaminara con muerto. Usted no podía comerse un animal despedazado por fiera.
O sea, la ley estaba llena de una serie de reglamentos, de rituales, de ordenanzas que el sacerdote no podía abstraerse de ellas, sino que él se mantenía. No, yo no quiero. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro cuando le dijeron, Pedro, mata y come? En el pensamiento de un judío, un hombre que es cumplidor de la ley, ¿qué es lo que viene a la mente de Pedro? No, se equivocaron en el cielo, porque nada común o inmundo ha entrado por mi boca. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, fíjense que estamos hablando frente al pensamiento de alguien. Imagínese usted un maestro de la ley, porque a Pedro tiene esa experiencia por cuanto es judío y porque es un hombre de este pensamiento, un hombre del pensamiento de que los gentiles no son nada y que los que son algo son los judíos, y que vemos en la escritura como él es reprendido en un momento determinado por el hecho de que él tenía un comportamiento de doble cara. Amén, amados. ¿Cuántos me están siguiendo, Rey de Dios? Entonces fíjese, este hombre quiere justificarse a sí mismo. Y con esto él está mostrando, es una especie de interés, como si él estuviera realmente interesado. O sea, ok, ya yo tengo la primera parte. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Ahora, una sola pregunta más. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo debo amar como a mí mismo? Miren, amados, la respuesta del Señor se deja notar es con la parábola que viene a continuación. Pero hay que decir lo siguiente, y es lo propio. El hecho de que nosotros, como creyentes, estamos llamados, bajo ese mismo mandato, de amar al prójimo como nosotros mismos. Y como congregación, por ejemplo, congregación local, la Biblia dice, escuche la normativa, que el que no muestra, ¿cómo es que dice? Que es peor que un incrédulo, el que no alimenta su casa, el que no provee para su casa, es peor que un incrédulo, ¿verdad que sí? Eso implica mi casa como familia. Pero hay un texto que establece que el bien yo debo hacerlo todo, pero primero, ¿a quiénes? Ok, primero a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que si a mí me llega la posibilidad de hacer un bien, yo debo pensar primero en quién de los de la fe necesita ese bien. Hemos tenido la experiencia, y lo hago así público de igual manera, de que nos llaman porque se está requiriendo un personal en un determinado lugar. Amado, nosotros perfectamente podemos recomendar a un hermano en la fe, pero no con facilidad tú puedes recomendar a una persona que no sea de la familia de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y por qué? Porque tú te arriesgas a perder el crédito cuando tú recomiendas a alguien que no es de la fe. ¿Sí o no? Lamentablemente es así, ¿cierto? O sea que primero, diga conmigo primero, antes que los demás, yo debo primero honrar, ayudar a los de la familia de la fe. Pero ¿cómo es que dice el texto? ¿Qué? Primero. ¿Y quiénes son los segundos? ¿Quién es el segundo? El segundo es el prójimo, por así decirlo. El segundo del prójimo es aquel que aunque yo no lo conozca, lo veo quedado en un sitio y perfectamente yo puedo brindarle mi ayuda. Porque si es primero a los de la familia de la fe, hay un segundo. O sea, implica que hay una prioridad en la familia de la fe, pero no implica que los demás están fuera de esto. Eso es lo que va a manifestar, amados. Una de las cosas que va a manifestar que somos hijos de Dios es que no nos manejemos, como dice la Escritura. No, pero si tú solamente saludas a los que son iguales que tú, eso mismo hacen los incrédulos. ¿Aló? Para enseñar este punto, hermanos. Y yo se los digo porque a nosotros nos han engañado muchas veces, estando acá, supuestamente. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera recordamos todas las veces que nos han engañado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado engañar en el cumplimiento de un texto bíblico. Simplemente.
Porque finalmente con lo que me están engañando, yo no estoy siendo engañado. Yo estoy cumpliendo un texto bíblico de que tú me manifiestas una necesidad, yo te voy a ayudar. Y si tú me estás engañando a mí, no estás engañando a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Finalmente de Jesús se dice que vivió haciendo bienes en medio del pueblo. ¿Le hizo Jesús solo bienestar a los que eran judíos? No. Primero a los judíos. Él dijo, no, yo vine a predicar primero ¿a quiénes? A la casa de Israel. Ahora cuando se apareció la mujer sirofenicia, dijo, óyeme, tú eres una mujer insistente, pero tú tienes una fe tremenda. Pero como quiera, está resuelto tu problema. O sea, Jesús atendió primero la casa de Israel, pero no dejó de lado a los demás. Una de las razones por las cuales nosotros muchas veces no evidenciamos a Jesús es porque no nos reímos con los demás. Es porque solamente saludamos o somos agradables con los que son de la misma iglesia, que es peor todavía. Aló. Mano, el segundo mandamiento, eso cumple toda la ley, ¿eh? Eso es lo que dice la Escritura. Tú cumples toda la ley con esto. Imagínese usted cuando tenemos rivalidades entre nosotros. Y es impactante cómo le pasa más a las damas que a los caballeros. Cuando un hermano llega a un sitio y ve tres hermanas que parecen evangélicas, la saluda, a la que no parece no la saluda. Dice, Dios lo bendiga, a nosotros, ¿cómo está usted? Una cosa horrible. Y se nos olvida que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Son pinceladas, son sencilleces, simplemente. Pero cuando nosotros manifestamos que somos diferentes frente a aquellos que nos ven, hermanos, ciertamente estamos manifestando que el reino de Dios no es como la gente piensa, sino como es. Que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Que no somos un grupito, una claque o una banda de gente que solamente se ayuda entre ellos. No. Damos prioridad a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Pero mi corazón también se mueve a compasión de que si te veo necesidad y te puedo ayudar, yo lo hago. Mire, hermano, por causa del nombre de Jesús, si lo que usted va a dar no le va a impedir muchísimas cosas, déjese engañar, tenga paz. Tenga paz. Que dice la Escritura que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aló. Muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y que el bien que usted hace, ese bien le va a retornar. Porque lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar en su caminar. Amén, amados. Veamos ahora este asunto, porque aquí hay algo bien interesantito, bien interesante, bien lindo. Y es que la respuesta a este religioso de quién es su prójimo, la respuesta fue la siguiente. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita al llegar junto al lugar y verlo pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión y allegándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta próxima fue, ¿quién fue el prójimo? Y el Señor le dice al mismo caballero, ¿quién tú crees que fue el prójimo del caballero? Bueno, el que hizo de misericordia. Y el Señor le respondió, ya tú tienes que saber, ya tú sabes quién es tu prójimo. El que tiene la necesidad. El que tiene la necesidad. Ahora vamos a ver esto. Fueron 3 personajes. Primero fue el sacerdote. Y aquí dice el texto que el sacerdote lo vio, pero como estaba medio herido y era un samaritano, para colmo, escuche, era una persona desconocida, perdón. Como era una persona desconocida, haga esto. Un hombre, un cualquiera, no era nadie conocido, no tiene ni el nombre. No tiene ni el nombre, amados. Un cualquiera.
Pero él lo vio herido, lo vio sangrando, y posiblemente el sacerdote pensó, yo no me voy a contaminar. Y vio al caballero en el suelo, y lo que hizo fue que tomó por el lado opuesto. Posiblemente él iba muy deprisa para el templo, posiblemente. Luego se apareció un levita. Los sacerdotes eran los que oficiaban en el templo. ¿Aló? Los levitas, ¿quiénes eran? Los que ayudaban en el oficiar del templo de Jehová. Amén. Los levitas estaban entre los porteros, posiblemente ahí sean los sugieres. Los que tocaban los instrumentos, estaba el grupo de adoración. Los levitas posiblemente eran danzarines, ahí estaba el grupo de danza también. ¿Cuántos me están entendiendo? Y empezaban a servir desde cierta edad temprana. Fíjese que estos dos señores, los dos, ambos relacionados con el templo, ambos con una relación con Dios de manera nominal, entiéndase, personas que eran de la nómina del templo, ambos pasaron, a mí me impactó mucho esto, y es que dice exactamente, pasaron por el lado opuesto. Pasaron por el lado. Nosotros pudiéramos pasar por el lado de una persona ciega, pero ¿qué pasa? Que nosotros vemos al ciego todos los días. Le voy a dar un detalle. Nosotros no pasamos todos los días por el ciego, pero sabemos que él está ahí todos los días. Y pasamos, y pudiendo, por ejemplo, darle una simple moneda de 10 pesos. No lo hacemos porque estamos pensando que con eso él se va a comprar un apartamento. En vez de pensar, esos 10 pesos a mí no me hace más rico, y de 10 en 10 él termina la comida de este día. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted puede hacer como el levita, usted puede hacer como el sacerdote, hermanos. Y yo le estoy diciendo, hermanos, sin que esto sea preparado como parte de una práctica de vida. Como parte de una práctica de vida. ¿Por qué? Porque si finalmente lo que te voy a dar a mí no me va a hacer falta, no, con eso no voy a resolver mi vida, pero tú puedes resolver una parte de la tuya. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Usted puede tomar por el lado opuesto. Usted puede pensar, como algunos hermanos piensan, que todo el que está en la calle los va a asaltar. Gente que vive, evangélicos, que viven con el demonio encima todo el tiempo, y todo el que se le acerca los va a asaltar. Y ellos viven neuróticos en las calles, hermanos, neuróticos. Gente que a nadie se le acerca y nadie deja acercárseles porque le van a robar. Parece tener un letrero, un 666 que dice, róbame, asáltame, atrácame. En vez de pensar que tienen un sello que dice la Escritura, que es el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Nosotros podemos perfectamente tener esas dos posiciones, el del sacerdote o el del levita, y no contaminarnos con nadie. Y posiblemente del cielo nos van a decir lo mismo que le dijeron a Pedro. Lo que yo he santificado, hermano, no lo llames tú común. No lo llames común. Bueno, ahí está. Fíjese que finalmente quien sirve a este hombre es un samaritano. Y hay que decir que los samaritanos no eran personas bien vistas. Los samaritanos fueron una mezcla de judíos, de israelitas con otros. Y esa mezcla hizo que estuviera inclusive aparte. Había una enemistad entre judíos y samaritanos por eso mismo. Porque ellos no eran puros. Levanten la mano los puros de aquí de esta iglesia. No hay puros hoy. Parece que vienen los domingos los puros. Pues nosotros parece que tenemos la misma posición del samaritano. Tenemos la misma posición del samaritano. No somos tan puros como a veces queremos presumir. Lo que nos dice entonces que frente a la necesidad de otros tenemos que hacer lo mismo que hizo el samaritano. No nos podemos creer tan puros. No podemos creer que nos vamos a contaminar, porque finalmente no hay nada fuera del hombre que lo pueda contaminar, sino lo que sale de adentro del hombre. Amén, amados. Eso es lo que hace la diferencia, que usted como creyente pueda saludar a alguien que usted sabe que es un delincuente. Que usted lo pueda saludar, Dios te bendiga. ¿Por qué no? Pero vivimos, hermanos, neuróticos pensando que el diablo tiene más poder que Dios. Una cosa increíble. Yo sé que aquí eso no pasa, porque esto es una iglesia de gente santa, pero yo sé que hay lugares donde pasa. Esa es la realidad. Ahora vamos a ver lo que hizo el samaritano y dónde eso se relaciona con lo que nosotros
hemos decidido darle paso en medio nuestro. El samaritano hizo varias cosas. Dice que al verlo, se acercó a él. Diga conmigo, se acercó a él. Estamos hablando de una persona herida, una persona que lo robaron, que está desnudo, desbaratado, vuelto a un guiñapo. Le acaban de dar unos golpes. Amén. Acaban de dar unos golpes. Y el texto establece la condición que él estaba. Dice que ese caballero, los ladrones, después de desnudarlo y golpearlo, se fueron y lo dejaron medio muerto. Diga conmigo, medio muerto. Déjeme decirle que así está la gente que nos rodea a nosotros que no tiene Jesús. Porque ellos que están caminando vivos, por la Biblia dice que al no tener a Cristo, no tienen la vida. O sea que son como zombies caminando y que la muerte final les va a llegar en la presencia del Señor cuando sean condenados. ¿De qué estamos hablando? Personas que Satanás los ha desnudado, los ha golpeado, los ha dejado medio muertos. Personas con necesidad frente a nosotros que somos los santos, que tenemos el vino y el aceite. El aceite, que es una señal, un tipo del Espíritu Santo, y el vino, que dijo Cristo, este vino es el nuevo pacto en mi sangre. Tenemos la sangre, tenemos la unción, solamente tenemos que ahora ver la necesidad y acercarnos donde está la necesidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted y yo no somos médicos, aquí hay 2 o 3 médicos. O sea que usted y yo literalmente no nos vamos a encontrar posiblemente con una persona que lo hayan asaltado, lo hayan dejado desnudo y golpeado. Pero si lo encontramos, hermano, yo le animo a que nos arriesguemos. Yo le animo a que nos arriesguemos. El samaritano, que fue alguien que no fue legalista, que no fue religioso, que no pensó que se iba a contaminar, entendió, yo tengo algo, que él necesita. Yo tengo el vino y tengo el aceite. Yo tengo algo que él necesita y que él no tiene, y es que yo estoy viendo claramente, yo no estoy golpeado. A mí el Señor ya me ha ido sanando y él necesita a alguien que lo ayude a restaurarse. ¿Cuántos me están entendiendo? Movido a compasión fue el samaritano. Usted sabe qué nos pasa a nosotros, y se lo decía con mucha tristeza al grupo de líderes el lunes, nos falta compasión. Si todos los que estamos aquí, solo los servidores, hubieran invitado a una sola persona hubieran, no invitado, se hubieran enfocado en traerlo a la celebración de los 5 días, diariamente hubiéramos tenido mínimo 20 personas inconversas. No llegaron ni 10. No tenemos compasión. Nosotros estamos viendo a la gente con necesidad, desnudo, golpeado, necesitado, medio muertos, y nosotros no nos estamos enfocando en el hecho de que nosotros tenemos el vino y el aceite, que tenemos con qué ayudarlos. Y no nos estamos enfocando en eso. Ya el tiempo, hermano, de cogerlo nice, en medio del servicio, de estar cómodos, no es que terminó, vamos a seguir cómodos, pero vamos a dar de nuestro vino, vamos a dar de nuestro aceite a gente que están medio golpeados, que están necesitados, con una iglesia que tiene una misión bien clara de restaurar, libertar y sanar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El mundo está necesitado de gente como él, que tengan compasión. El samaritano no tenía la religiosidad de los demás, pero él tenía compasión y tenía 2 cosas más: vino y aceite. Parece ser que ni el levita ni el sacerdote tenían con qué ayudarlo. Y pudiera ser que lo tuvieran, pero su condición, su estatus les impidió acercarse a este hombre para decirle: yo te voy a ayudar. Vamos a ver los pasos, ya llegando, adelantándonos un poquito más ahí. Vamos a ver los pasos. Fíjese lo siguiente. El texto dice que él fue movido a misericordia, se allegó a él, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, lo puso sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente pagó al mesonero 2 denarios y le dijo: cuídalo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vean lo siguiente. Estamos hablando de alguien. Yo no sé, y el texto no dice si el levita y el sacerdote tenían cabalgadura. No lo dice. No lo dice.
La cabalgadura no es más que una herramienta que me permita a mí moverme de un sitio a otro, simplemente. ¿Sí o no? No dice si el levita y el sacerdote lo tenían. Pero nosotros podemos imaginar que sí. ¿Por qué? Porque la zona donde lo asaltaron no fue en el medio de la ciudad, fue en una zona apartada. Fue en las afueras de la ciudad, sin duda alguna. En un camino hasta cierto punto desierto. ¿Sí o no? O sea que podemos intuir que el levita y el sacerdote también tenían la cabalgadura. Pero ¿qué no tenían ellos? No tenían compasión. No tenían compasión. A ellos no les importaba que ese hombre se muriera y se fuera al infierno. Posiblemente muchos de nosotros estamos en esa misma condición. Estamos viendo gente, hermanos, que Satanás los ha dejado desnudos, golpeados, sangrantes en el piso. Y nosotros somos lo más cerca que ellos tienen, pero estamos esquivando, estamos obviando su posición, estamos obviando su necesidad. Hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, alguien nos vio con ojos de compasión y nos dio los primeros auxilios. Alguien nos dio una palabra de esperanza primero. Alguien nos acarreó al mesón. ¿Qué es el mesón? El lugar donde había un caballero que se estaba encargando de ¿qué? De atender a esa gente maltrecha. Y el mesón pudiera ser un tipo de la iglesia, un símbolo de la iglesia. Porque usted simplemente se va a encontrar en la calle con los heridos. Y la idea sería, te voy a dar los primeros auxilios, pero yo me voy a encargar de llevarte al mesón. Yo no te voy a decir que vaya, no, yo me voy a encargar de llevarte al mesón y yo me voy a encargar de hablar con el mesonero. Aquí hay una necesidad. Yo lo he traído con la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo he hecho una inversión incluso porque yo usé mi vino, mi aceite y mis denarios. Aquí hay algo, hermano, bello de verdad. Y es que el texto dice que él lo deja en las manos del mesonero y que el mesonero se encarga de darle atenciones. Pero él no se descuida del hombre. Él no lo olvida, sino que él se mantiene pendiente. Dime qué más necesita este hombre. ¿De qué otra manera yo puedo ayudar? Amados, las calles, Jaina está lleno de misioneros que nosotros sabemos que el diablo los tiene desnudos y heridos. Gente que nadie le hace caso. ¿Pero quiénes son esos? Gente necesitada en medio nuestro. Gente que tú ves su corazón herido. Gente que tú ves que sus corazones están sangrantes por las heridas que le ha producido la vida con su familia, con sus amigos, con su esposo, con su esposa, que sabemos que hay una necesidad. Pero nosotros tenemos, hermanos, que dejar de obviar, de tomar el otro lado. Tenemos que enfrentar la situación y dejarnos usar de Dios. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos demande, amados, razón de vida, tengamos, ¿por qué no?, muchos frutos que presentarle al Señor. Usted y yo estamos sanados sin duda alguna. La gran mayoría de los que estamos aquí, en la medida en que vamos caminando en el camino, el mismo Señor nos ha ido trabajando. ¿Sí o no, hermanos? Ya no nos sentimos que nadie nos quiere, ya no nos sentimos que estamos solos, ya no nos sentimos que, óyeme, que la vida es una basura, ya no nos sentimos con ánimos de quitarnos la vida, como me decía alguien estos días. Horrible, hermanos, horrible, hace apenas un día. Porque a veces podemos estar dentro del templo y el mesonero no nos pone atención, pero el que nos trajo tampoco. Y ahí sí es triste. Porque cuando el mesonero no atiende a los heridos que le traen, hermanos, ese adentro y fuera es lo mismo. Ustedes no se imaginan cuánta gente en esa condición tenemos en las iglesias. Ni el que lo llevó se preocupa de su atención, ni el mesonero donde lo llevaron. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, se necesitan en este tiempo y en este proceso en el que vamos a entrar como iglesia, que nosotros asumamos el papel del buen samaritano. Que entendiendo que no somos los más puros, pero sí tenemos un par de cosas que nos sirven. Tenemos vino y tenemos aceite. Hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús y tenemos la unción del Santo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Y sabe qué tenemos? Tenemos algo más. Y es que no somos gente que necesariamente cojamos por el lado opuesto, en el sentido de que no nos sentimos que los otros nos contaminan.
que hemos aprendido que debemos saludar a todo el mundo, que debemos escuchar a la gente, que debemos allegarnos a ellos. Lo primero que hizo este caballero cuando lo vio fue allegarse a él. ¿En qué te puedo servir? Te noto triste, ¿qué te pasa? Y nosotros sabemos, hermanos, hay gente alrededor nuestra. No, pero que yo tengo tal cosa. No, no, yo me voy a encargar de llevarte en mi propia cabalgadura. Yo me voy a encargar de eso. Yo no sé si alguno me está entendiendo acá, hermano. Ese tipo de atención a nosotros nos es demandada. Reitero, para mí fue muy triste ver que en los 5 días no había ni 8 visitas a veces por día. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros está mirando los heridos que tiene cerca. Que nosotros no estamos haciendo lo posible para que alguien que está herido, que el diablo lo ha maltratado, que lo asaltó, le quitó los bienes y lo dejó medio tirado, nosotros no nos estamos fijándonos, hermanos, en que nosotros somos lo que tenemos: el vino, el aceite, la cabalgadura, parte de la solución. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No basta con quedarnos aquí simplemente y disfrutar del ambiente que el Señor nos ha regalado. No, hermanos. Yo creo que eso es egoísmo. Creo que es egoísmo profundo, porque la verdad es que si tú tienes una buena condición, lo ideal sería que la gente que tú conozcas quieras que tengan la misma condición que tú. Y que, como dice la Escritura, lo que tú recibiste por gracia, dalo por gracia. El samaritano no era millonario. 2 denarios era el salario de 2 días. Él no era el más favorecido, porque él es una gente menospreciada entre los judíos. Pero sin embargo, lo poco que él tenía, él lo pudo compartir. Este tiempo, amados, es para nosotros como iglesia empezar a compartir lo que tenemos. Este tiempo es para que nosotros, que no somos del tipo levita ni del tipo sacerdotal, es tiempo para que nosotros nos aboquemos a ver la necesidad que tenemos cerca, hermano, y a subir la gente en la cabalgadura, a subirlos y a no soltarlo cuando vienen aquí. No lo suelte. Quédese cerca del mesonero. Dime, ¿cómo sigue el enfermo? Porque a veces lo traemos y se lo soltamos al mesonero y más nunca más preguntamos. Nunca más. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No, hermano, tú eres el que lo trajo herido. Tú tienes que estar cerca porque tú fuiste el que viste su condición primaria. Tú tienes que preocuparte por él, por amor de Dios, porque alguien se preocupó por ti cuando a ti te trajeron desbaratado, herido, desnudo y sin un chele. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Diga a la persona que está a su lado, creo que te están hablando a ti. Hermano, esto no se trata simplemente de números. No se trata simplemente de eso. Se trata de compasión. Se trata del cumplimiento del segundo mandamiento más importante: amar al prójimo. Cada oportunidad que tenemos en un servicio es una oportunidad que usted le dará a un herido para que él pueda ser sanado. Usted le va a mostrar el amor de Dios. ¿Cómo? Usted mismo se lo va a mostrar. Y si es necesario, yo te voy a llevar. Yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar los primeros auxilios. Hermanos, el mesonero no tiene problemas para trabajar, pero el mesonero no conoce a todos los heridos, lo conocen ustedes. Y habemos más de un mesonero en la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Es tiempo de que nosotros despertemos. La condición del que está afuera es golpeado de Satanás, asaltado literalmente. Le han robado los sueños, le han robado la esperanza. Están heridos, sangrantes de las heridas que la vida le ha producido. Y alguien tiene que acercarse con su vino, su aceite y su cabalgadura. Amén, amados. Vamos a estar en pie. Sin duda alguna que todo el que se acerca en medio nuestro, y todos los que estamos aquí, tenemos algún tipo de necesidad. Lo que pasa es que los que estamos aquí, Dios ha ido
sanándonos, ha ido restaurando nuestras vidas, ha ido libertándonos de cosas, ha ido quitándonos situaciones. Ha tenido ahí a un samaritano al lado nuestro que nos ha servido de apoyo en un momento. Hemos podido bregar con el mesonero. Hemos podido ver a Dios obrar en nuestras necesidades. Hermanos, pero no podemos ser egoístas. Hasta el día de hoy estamos siendo sumamente egoístas. Sumamente egoístas. Sumamente egoístas. Si Dios lo trajo a usted como herido en un momento determinado, lo trajo con la intención de sanarle, ayudarle, para que usted sea canal de ayudar a otros. No para que usted se esté comiendo el resultado de lo que Dios ha hecho con usted y no pasarlo. Porque la verdad, hermanos, es que si por gracia recibimos, por gracia debemos dar. Quiero saber en esta noche si alguna de las personas que nos visita, mire, posiblemente usted vino en esta noche y se siente a sí mismo herido, que le han robado los sueños de la vida, le han robado el corazón, le han robado el amor, que ha perdido posiblemente amigos, familia, y su condición es de herido, de maltratado y de abandonado. Tal vez otra gente lo ha rechazado a usted. Esa es una posibilidad. Tal vez usted ha sido un rechazado más. Pues yo quiero invitarlo en esta noche a que usted se acerque al Señor, que es el dador del todo y que es el restaurador de todo. Y nosotros con la intención de ayudarle, de servirle en lo posible para que sus heridas, su corazón, su alma sean sanados, para que la gloria de Dios se pueda ver en usted. Posiblemente usted fue rechazado antes por la forma como se ve, por no ser puro como el samaritano, por no ser alguien que tiene una apariencia agradable tal vez. Es posible. Todo eso hace que la gente nos rechace. Por no tener tal vez en el pasado o ahora mismo un trabajo. Todo eso hace que la gente nos pueda rechazar. Y que los religiosos nos cojan el lado opuesto. Que gente de iglesia cojan el lado opuesto y nos dejen solos. Pero usted tiene hoy el acceso al Señor y la capacidad de acercarse a Dios de una manera que va a ver su vida cambiar. Tal vez usted esta noche ha venido, y soy honesto, Dios tuvo que inclinarme a esto y todo ha coincidido para usted en esta noche. Tal vez usted ha estado en otro lugar y se ha sentido rechazado. La idea nuestra no es el rechazo, porque nosotros mismos sabemos que nosotros fuimos rechazados. Tal vez usted tiene una condición, cual que sea. Tal vez, no sé, su familia lo rechazó. Y usted está como ese hombre golpeado después de ser asaltado, sin dinero, sin familia, sin amigos. Y con mucha gente que lo ha rechazado. Yo quiero invitar en esta noche a aquellos que nos visitan. A ver si a alguno de ustedes les gustaría en esta noche dejar de ser un rechazado más. Y levantar sus manos para entregarle su vida a Jesús. Decidiendo en esta noche, ya no más. Yo voy a dejar que el Señor sane mis heridas. Yo voy a dejar que Él vende mis heridas. Yo voy a ponerme en las manos del Señor para que Él haga con mi vida la obra que Él sabe hacer en aquellos que le buscan. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hay alguna persona de los que nos visitan que le gustaría que el Señor lo sane en esta noche? Que le gustaría entregarle su corazón a Jesús y decidir, yo quiero ser uno de los sanados para ayudar a sanar a otros. De eso se trata. El Señor nos trae a nosotros para luego traer a otros. ¿Alguien de los que nos visitan le gustaría levantar su mano? Entonces yo quiero experimentar la gracia de Dios, quiero experimentar el amor de Dios, quiero experimentar la compañía de otros. Recuérdese que donde lo llevaron había más personas, era un lugar para quedarse. El mesonero lo recibió con gozo y lo atendió conjuntamente con el que lo llevó. Si alguien te invitó, ese alguien sin saberlo, posiblemente discierne tu necesidad y sabe que en el mesón a ti te podrán atender. Que en el mesón a ti te podrán atender. Que habrá un cuidado más especial. Más especial. ¿Alguna vida de los que nos visitan le gustaría levantar su mano y decir que quiere entregarle su vida a Jesús? Piénselo. Yo no le estoy invitando a ser un religioso. Yo no le voy a decir que usted hoy se va a convertir porque levanta la mano. No, usted no se va a convertir. Usted va a darle paso a Jesús en su vida y se va a ir convirtiendo en la medida en que Jesús vaya sanando sus heridas y realmente cambiándolo para gloria solo de Él. Amén.
Hay alguien que quiera recibir a Jesús, que quiera dar un paso en esta noche, que quiera empezar ese camino hacia la vida eterna. Bien, no veo ninguna mano levantada, pero glorificamos a Dios y vamos a orar. Vamos a orar porque es necesario que usted y yo entendamos que Dios tiene mucha gente herida alrededor de nosotros. Y que usted y yo, como los samaritanos de Dios, gente que tal vez no fue o no fue muy pura, o que fue también rechazada como el samaritano, usted y yo entendamos que hemos recibido de gracia para dar de gracia. Padre, oramos que tú nos concedas que como el samaritano fue movido a compasión, tu iglesia, nosotros seamos movidos a compasión por aquellos que están necesitados alrededor nuestro. Señor, que no nos hagamos los ciegos, los sordos frente a la necesidad ajena. Señor, que nosotros podamos, viendo a nuestro alrededor, acercarnos a aquellos que están en necesidad. Señor, y mostrarles el amor de Dios y darles de lo que tenemos, el vino y el aceite. Señor, poder ayudar a otros a vendar sus heridas como las nuestras fueron vendadas. Señor, oramos que tú despiertes la conciencia social de tu iglesia. Señor, que en este ambiente de comodidad tú nos concedas que podamos, Padre amado, ver, Dios mío, cómo nos acercamos a los necesitados, aquellos que otros han rechazado, que nosotros nos acerquemos con las soluciones que tú nos has dado a la mano. Vendas, vino, aceite, con ayuda a tiempo, Señor, para traerlos al mesón a ser ayudados, Señor, en sus necesidades, ser sanados y ser restaurados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente, mis hermanos. Procure que no se le olvide esta palabra para estos días.